qué bueno que se puedan conectar a esta grabación y poder ver algunas cosas que quiero compartirle hoy. No va a tomar mucho tiempo, voy a tratar de ser súper preciso. Y tiene que ver con lo último que estuvimos viendo, que les comenté en el video anterior, acerca de la cosecha. En el video anterior yo les hablé de las dos dimensiones que tiene la cosecha, pero hoy quiero hablar un poco de cómo es el final de esta cosecha. Es muy importante comprenderlo para que entonces podamos saber hacia dónde vamos, saber en qué va a quedar todo este tiempo que estamos viviendo en nuestras casas, en donde el trigo está siendo congregado en las casas, el trigo está siendo reunido en las casas, y el Señor está pesando también cada casa, pesando los pactos que hay en cada casa. Entonces, hay algo interesante acerca de la cosecha, y había estado orando, preguntándole al Señor que para poder entender cómo era este final de cosecha. Tenía muchas dudas, muchas preguntas, lo conversé incluso con hermanos, amigos de diferentes ciudades, de diferentes naciones, y como Dios es grande, llegó una respuesta muy clara de algunos hermanos que comparten con nosotros, eh, hermanos de Córdoba, Jonathan y Flor y los hermanos que están con ellos y se congregan, estuvieron hablando acerca de esto también y recibiendo algunas cosas del Señor que quiero compartírselas y a propósito también añadir algunas cosas más. Uno de los puntos de los que conversamos acerca de cómo es el final de una cosecha tiene que ver con estas leyes que habían en Israel, que el Señor le dio a Israel acerca de cómo era la siembra y la cosecha. Y había una ley que tenía que ver con el reposo de la tierra. Y esto ocurría cuando en el séptimo año se dejaba la tierra sin sembrar, sin cosechar, sin hacer nada, para que entonces la tierra reposara. Todo esto era posible porque el Señor en el sexto año, o sea, en el año anterior, a poder dejar la tierra así sin hacer nada, en reposo, el Señor lo que hacía era traer una abundante cosecha para toda la gente, abundante provisión para que todo entonces en el siguiente año pudiesen hacer reposar la tierra. Y creo que en este momento que estamos todos en nuestras casas y que el Señor ha hecho un llamado a la quietud, ha hecho un llamado a entrar a nuestras casas y poder de alguna manera tener tiempos con Él, de entrar a un reposo real ahora efectivamente, es algo que está ocurriendo y tiene que ver con este final de cosecha que el Señor está cerrando. Les comentaba que la cosecha ya había comenzado, el año pasado comenzó. Algunos de nosotros hicimos algunas cosas con referente a eso en cuanto a nuestras propias vidas, a poder dejar que el Señor hiciera una separación. Pero ahora viene este tiempo entonces en donde el Señor llama a la quietud, en donde el Señor llama al reposo, en donde el Señor llama a, como no a poder entrar al arca y quedarnos ahí adentro y esperar que los juicios pasen porque el Señor va a guardar a los suyos, el Señor va a responder a los que han tenido un pacto con Él. Como en el Éxodo también el Señor está llamando a que entremos en nuestras casas y que podamos poner la sangre en la puerta, ¿verdad? Y poder estar con Él y tener tiempos con Él que puedan ser significativos y reales, profundos. Esto es súper fuerte en cuanto a la cultura que hemos tenido, porque la cultura de esta sociedad, de este siglo, es una cultura contraria al reposo, es una cultura que llama siempre al producir, llama siempre al hacer, llama siempre al generar resultados. Bueno, de esto un poco había escrito yo en el blog acerca de cómo el Señor nos invitaba a encontrar estos tesoros de la quietud y esto cómo se contraponía a la sociedad que tenemos hoy, en donde la quietud no es un bien, parece, pero en Levítico se explica que el año este de reposo de la tierra era un año que le daba honra al Señor, que cuando Israel reposaba, hacía reposar la tierra el séptimo año, esto le daba honra al Señor, era una demostración de dependencia para Él, era una demostración de devoción para Él. Entonces yo creo que este tiempo de reposo que estamos viviendo es una honra para el Señor. Lo estamos honrando con el solo hecho de soltar aquellas cosas que estábamos haciendo y empezar a tener tiempo de quietud y tiempos de reposo en donde Él pueda hablarnos, tiempos de silencio donde Él pueda hablarnos. Entonces, aquí quiero ir con todo esto, que estamos en un momento en donde la Tierra se ha paralizado, estamos en un momento en donde los sistemas productivos de la Tierra han frenado, han hecho un freno, donde la economía ha hecho un freno. Y obviamente hay mucho llamado apocalíptico a lo que pueda ocurrir con la economía, pero la verdad es que los años anteriores a este freno, la Tierra produjo más riqueza que todos los siglos anteriores. Los años anteriores a este stand-by, digamos, a este momento
de detenernos, la tierra ha producido muchísima riqueza. Y yo estoy segurísimo que el Señor ya puso provisión en todos los lugares necesarios. Eh, Ahora, la distribución de la riqueza es todo un tema para el sistema económico de hoy, pero lo que quiero decir es que nosotros como hijos del Señor no dependemos del sistema de distribución de este mundo, dependemos netamente de Dios, de Él. Él es nuestra roca firme y Él ya ha provisto todo para este tiempo de reposo, de quietud que el Señor ha hecho venir sobre la tierra. Ahora, cuando los juicios están cabalgando alrededor de la tierra y entonces se estanca todo lo que está ocurriendo, se paraliza todo lo que está ocurriendo y el llamado del Señor es a volver a las casas, a congregar el trigo y quedarnos en ella y entonces reposar. El reposo nos permite contemplar lo que el Señor ha estado haciendo, el reposo nos permite profundizar en lo que el Señor nos habló por mucho tiempo, el reposo nos permite algo que es fundamental, que es descubrir las habitaciones del Señor dentro de Él. Solo en el reposo se pueden hacer estas cosas. Amén. Entonces, ya la tierra está en un reposo y podemos ver incluso algunas manifestaciones de la creación. La tierra, la creación en sí, ha entrado en un reposo tal que podemos ver lugares, sobre todo turísticos, descontaminándose. Podemos ver animales incluso que están pareciendo ocupar espacios en diferentes ciudades. En el caso de Chile hubo un puma que estuvo bajando. Hubo un zorro también en el norte de Chile que se movió por una zona que es siempre turística. Yo creo que ese pobre zorrito hace tiempo que no veía el mar porque esa zona es de turismo y está también ahí la orilla de la playa. Pero ahí se veía, también hubo una grabación de cómo bajó a la orilla de la playa. Y así muchos lugares de la Tierra, descontaminándose incluso, porque las industrias se están paralizando, porque la gente está saliendo menos obviamente afuera por temor, pero también debemos entender que a la par del temor que vive el mundo, nosotros vivimos un tiempo de recogimiento, un tiempo de reposar en Él, de quietud, tal como dice el Salmo, que podamos estar quietos, y yo sé que se ha reiterado una y otra vez, pero es bueno saberlo, es bueno recordarlo. Estás quieto para ver cómo el Señor va a ser glorificado en las naciones y en la tierra. Ahora, la quietud y el reposo de la tierra es el término de una cosecha y es la preparación para una nueva siembra. ¿Sí? Y a ese punto quería llegar hoy. Como les decía, esa parte del rompecabezas a mí personalmente me faltaba, no podía como comprenderlo con claridad. ¿Cómo encajarlo en todo lo que el Señor había venido hablando en los últimos años? En nuestro caso, por ejemplo, como ya lo contamos en alguna oportunidad, nosotros hicimos cesar el ministerio como estructura. Quitamos el cartel del ministerio para no usarlo más, quitamos el nombre del ministerio para no usarlo más, el logo del ministerio, quebramos la estructura que teníamos dentro y de hecho tuvimos 1 o casi 2 años de reposo absoluto en donde dejamos de hacer, de producir eventos, de producir cosas y nos dedicamos a tener reuniones para que el Señor nos hablara. Y esa era toda la reunión, solo que el Señor nos hablara. Y estuvimos así casi 1 año y algo. Y por eso puedo decirle digamos, con autoridad en esto. De hecho, yo viajé y estuve en Estados Unidos varios meses en ese reposo, eh, en ese silencio. Y puedo decir en este sentido que el reposo puede cambiar toda la estructura de tu alma para acercarte más al Señor si realmente te lo tomas en serio. Entonces quiero decir que el reposo es un momento de honrar al Señor y es un momento de transformación también, en donde se eleva la medida de fe que hay dentro nuestro y en donde nuestra alma puede ser transformada para unirse a lo eterno que hay en el Espíritu. Amén. Entonces, este tiempo de reposo hay que aprovecharlo al 100%. Yo sé que el mundo a nuestro alrededor, en el temor, se ven el volver a sus casas como un arrancar del peligro, pero nosotros lo que estamos haciendo es no buscando una sobrevivencia, sino estamos todo lo contrario, queremos morir a nosotros mismos y por eso estamos entrando en reposo. Queremos morir a esa ansiedad de tener que hacer algo para sentirnos bien. Esa ansiedad típica de la sociedad que estábamos viviendo, de esta cultura de la producción que estamos viviendo, esa ansiedad por hacer, hacer y hacer. Vamos a dejar eso de lado y vamos a reposar en el Señor. Porque este reposo es el término de una cosecha que el Señor está haciendo. Este reposo quiere decir que el Señor está guardando su trigo en los graneros. Y este reposo es la antesala a un tiempo de siembra nuevo. Y este tiempo de siembra nuevo va a ser glorioso, va a ser poderoso en muchos aspectos, que ya les voy a contar algunas cosas acerca de cómo prepararnos para el tiempo que viene. Pero
Antes de entrar a eso, porque no quiero, como les decía, alargarme con tantos minutos, quiero terminar con este punto. Cuando Jesucristo fue a Getsemaní, Él estaba en pleno momento de cosecha, Él estaba en pleno momento en donde Él mismo y Juan el Bautista anteriormente también habían anunciado que comenzaba una cosecha en donde el Señor iba a separar trigo y cizaña y donde el Señor iba a congregar su trigo. Y en el momento más oscuro de esa cosecha, Jesucristo va a Getsemaní, al lugar donde se prensaba el aceite, y ahí está orando, y Jesucristo tiene una cena con sus discípulos en donde se establece el pacto entre Él y la iglesia. Y hay un momento muy interesante, que es cuando Pedro le dice, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo en todo momento. Y el Señor les dice, el diablo los pidió a ustedes para zarandearlos como trigo. Esta frase de Jesús de zarandear como trigo no es una frase al aire, digamos, es una frase que está inmersa en un contexto, y es el contexto de la cosecha. Y él les dice, el diablo los está pidiendo porque quiere zarandearlos como trigo. El trigo se zarandeaba para ver si era cizaña o si era trigo. Y el diablo quería meterse en este asunto para poder zarandear literalmente a los que estaban siguiendo a Jesús. Todos sabemos la historia de Pedro, cómo continúa eso, cómo él niega al Señor, pero el Señor le dice, te están buscando para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte. Y cuando termine esto, le dice el Señor, para que tú vuelvas y confirme a tu hermano, y afirmes a tu hermano, y le imprimas fe a tu hermano. Entonces, hermanos queridos que están en las diferentes naciones escuchando, quiero terminar diciendo esto. Es posible que estos meses se vean muy oscuros, es posible que hayan números que quieran aterrorizar a todas las naciones. Es verdad que hay gente que está falleciendo en lugares, en ciudades, gran número de fallecidos en pocos días y por lo tanto esto aterroriza a cualquier persona. Pero los que creen en el Señor deben depositar su fe en Él completamente y entender esto, que el Señor está intercediendo por nosotros, que el Señor ha hecho entrar un sinnúmero de ángeles, y esto se lo digo con toda la convicción porque lo he podido ver en el Espíritu, un sinnúmero de ángeles del Señor se está moviendo ahora mismo en las naciones para fortalecer a los santos, para darle la recompensa por su fe. Amén. Entonces, afírmense, afírmense en esa fe, que no importa que ese arandeado se sienta en algún momento, el Señor está intercediendo, el mismo Señor está intercediendo por ti, el mismo Señor está enviando ángeles como nunca antes, porque lo que viene va a ser mucho más glorioso de lo que hemos visto anteriormente. Las casas van a ser fortalecidas, los fundamentos van a ser puestos en su lugar, y todo esto va a traer un tiempo de siembra sin precedente. Y cuando digo siembra me refiero a que muchos de nosotros vamos a tener que sembrarnos a nosotros mismos como semilla para poder hacer emerger un nuevo tiempo. Entonces, amigos, pongamos nuestra fe en lo que el Señor nos está diciendo, y este tiempo tomémoslo como lo que es, un tiempo de reposo necesario, un tiempo de quietud que le da honra al Señor. No hagan nada por ansiedad, no hagan nada por buena idea, simplemente haz aquello que el Señor ya te dijo y descansa. Ten tiempo de reposo. Date el privilegio de tener horas de silencio con el Señor para esperar que Él te hable. Date el privilegio de tener tiempos para que el Señor te diga lo que Él quiere contigo. Amén. Entonces quiero terminar con esto. La tierra ya está descansando. La tierra está viviendo unas vacaciones de todo nuestro sistema de producción. La tierra ya está descansando y vemos, ahora mismo se están viendo los primeros, se puede decir, demostraciones de que eso está ocurriendo. Sin embargo, nosotros también tenemos que descansar. En este pacto viene ese momento en donde tenemos que reposar. Y luego la segunda parte ya vendrá, en donde nos va a tocar sembrar. Ahí va a tener que poner toda nuestra fuerza. Pero, como Pedro, tenemos que volver con fe. No volver desanimado, no volver en el suelo, no volver aterrorizado, porque eso no va con el reino, sino volver con fe. Amén. Sean muy bendecidos. Les mandamos un abrazo desde aquí de la Araucanía, Chile, a todos ustedes. Y este mes va a ser un tiempo, que vuelvo a decir, de conocer al Señor en dimensiones que no habíamos conocido. Sean muy bendecidos.